Entonces iniciamos la clase de hoy con el átomo de hidrógeno. Vamos a ver si está la 9. Vamos a poner F5. Habíamos visto la clase pasada, bueno, el modelo de Bohr. Y después... ¿Está grabando? Ahora, perdón. ¿Va a grabar? ¿Está grabando ya? Estoy grabando, sí. Sí, estoy grabando. Habíamos visto el modelo de Bohr y lo que vamos a hacer ahora es, aplicar Schrödinger a el átomo de hidrógeno, como se los había comentado. Entonces, bueno, esto, como dije, lo voy a pasar muy rápidamente, porque son todas cuentas. Lo que uno hace es resolver la ecuación de Schrödinger, que es esto que está acá abajo. Está escrita en 3 dimensiones. Acá, cuando uno la escribe en una dimensión, hay una segunda derivada respecto de x 2 veces. Esa segunda derivada respecto de x 2 veces se transforma, cuando uno pasa a 3 dimensiones, se transforma en un laplaciano. Y después el otro es igual. El potencial multiplicado por la función de onda es igual a E por la función de onda. Recuerdo que lo podemos escribir así, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, en este caso, porque el potencial no depende explícitamente del tiempo. Entonces, en los casos donde el potencial no dependía explícitamente del tiempo, uno podía resolver esta ecuación, que era la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. De no ser así, hay que resolver la ecuación de Schrödinger general, donde acá, en vez de la E, aparece el operador energía, que me queda como derivar respecto del tiempo. Bueno, pero ese no es nuestro caso. Todo se complica en el átomo de hidrógeno porque como el potencial tiene simetría esférica, o sea, depende de la coordenada radial, bueno, como pasa eso, uno tiene que escribir este operador, que es el laplaciano, no en coordenadas cartesianas, que es muy fácil escribirlo, segunda derivada respecto de x 2 veces, más segunda derivada respecto de y 2 veces, más segunda derivada respecto de z 2 veces, sino hay que escribirlo en coordenadas esféricas, que es todo este enjambre que ustedes ven acá. Bueno, la matemática de alguna manera prueba de que en este caso tan particular la función de onda se puede escribir como producto de 3 funciones. Una función R grande que dependa solamente de la coordenada radial de R, o sea, R es la distancia del núcleo atómico al electrón. Otra función que dependa del ángulo de colatitud, θ, estoy hablando de las coordenadas esféricas, θ, y una tercera función que dependa del ángulo azimutal, o sea, el φ. Bueno, después lo que se hace es reemplazar, obviamente, en esta ecuación, teniendo en cuenta que esto ahora es todo este bodrio, reemplazar esto que dije antes. Y una vez que uno hace eso, lo que inmediatamente hace es dividir cada uno de los términos que aparecen acá otra vez por psi, o sea, por R, teta grande, phi grande. Si uno hace eso, le queda esta ecuación que está acá. Fíjense, por decir algo chiquito, esta parte del laplaciano opera solamente en la coordenada radial y entonces va a afectar solamente a la función R, que es la que depende de la coordenada radial. Las otras 2 funciones no van a ser derivadas, o sea, pueden salir afuera, que es lo que se ve acá. Salieron afuera. Lo que quedó engrampado fue la función R, porque hay derivadas respecto de R.
y esa función depende de R. Y así los otros términos. Por ejemplo, esta segunda derivada afectará solamente a la función phi grande que depende de phi chica. Por eso acá queda la segunda derivada de phi grande. Las otras dos salen afuera. Y lo mismo la función teta grande que depende de teta chiquita. Entonces cuando uno deriva respecto de teta, afecta solamente a teta grande de esta teta chiquita. Bueno, suena medio escatológico, pero es así. Bueno, y después reordenando uno obtiene esta igualdad que está acá. Simplemente, vuelvo a repetir, estoy mostrando lo que en los libros de introducción a la cuántica no aparece. Bueno, lo dije antes, lo dije apresuradamente, divido por esto y llego a esto. Después multiplico, hago un montón de pasos matemáticos que están acá por lo menos comentados, que me van transformando a la ecuación en una ecuación conveniente. Por ejemplo, miren qué conveniente que está quedando esto, ¿no? Que por lo menos hay una parte que ahora depende solo de R. Claro, acá hay otra partecita que todavía donde está R, ¿no? Después quedó otra parte que depende solo de phi. Y después otra parte que depende solo de teta. Bueno, entonces sigo con esa lógica, reagrupo así y ya saqué, lo único que hice fue despejar de la ecuación anterior, despejar la parte que depende solo de phi. Porque nada de esto que está acá depende de phi. Entonces puede ser un tremendo bodrio, como se ve acá, pero yo ya sé que esto entonces va a ser una constante. ¿Por qué? Porque es una función que depende de una variable y esto, todo esto, es otra función que depende de dos variables, r y teta, pero ninguna de estas es esta. Cuando yo tengo una función de x igualada a una función de y, eso no puede ser si x e y son variables independientes. No puede ser esa igualdad. Salvo que ambas funciones sean una constante. Entonces lo que pasa acá es eso. Esto es una constante que acá yo llamé A. Y bueno, y por ende esto también. Porque están igualadas las dos cosas, ¿no? Está bien. Lo que hice, vuelvo a repetir, es lo que se hace repetidamente en el procedimiento de obtener la solución al átomo de hidrógeno. Lo que se hace repetidamente es eso, separar, dejar una parte acá una función de pirulito y del otro lado una función de menganito, donde pirulito y menganito son variables independientes. Si yo igualo, digo, no puede ser, porque si pirulito puede variar como a mí se me cante, y menganito también, no pueden ser iguales estas cosas. Porque en cuanto sean iguales, yo cambio menganito y esto va a cambiar. Y entonces se me va a romper la igualdad. Bueno, la única forma de que sean iguales, dos funciones que dependen de dos variables que no tienen nada que ver una con la otra, es que sean esas funciones en realidad una constante. Por eso todo esto es una constante. Lo mismo todo esto. Bueno, entonces ahora gané algo, porque ahora resolver esto es una pavada. Esto sigue siendo muy complejo y no lo vamos a hacer ni por casualidad. Esto es fácil. Si yo paso la phi, esta grande, la función, multiplicando a este lado, recuerden que es una constante, un número, me queda la segunda derivada de phi igual a una constante por phi. Eso es una ecuación diferencial lineal.
de segundo orden con coeficientes constantes. Y eso ustedes la solución ya la conocen. Una base de soluciones para esas ecuaciones se escriben como E a la lambda multiplicado por la variable, donde lambda es una constante. Entonces esto ya lo puedo resolver, que es lo que yo hice acá. Tal cual se los comenté, pasé esta phi para este lado multiplicando y obtuve esto. Esto. Y digo, bueno, ecuación diferencial de segundo orden a coeficientes constantes, lineal obviamente. Bueno, las soluciones se escriben así, donde C y B son constantes. Y lo único que puedo resolver en todo este problema, nosotros lo único que podemos resolver es esa partecita sola. ¿Y por qué lo hice adrede? Lo hice porque acá aparece otra vez la cuantificación, aparece en forma natural. ¿Recuerdan cómo aparecía la cuantificación de la energía, por ejemplo, en el cuerpo negro? Y bueno, lo había puesto Planck de prepo. Dijo, yo pienso que el oscilador intercambia energía que vale un múltiplo de la constante mía, de Planck. En Schrödinger, cuando vimos pozo de potencial infinito, la energía parecía cuantificada de manera natural, no había que imponerlo. Y acá vuelve a aparecer eso, y aparecía en el pozo infinito la cuantificación de manera natural cuando uno ponía las condiciones de contorno. Cuando uno decía que la función de onda se anulaba en las dos paredes que conforman ese pozo infinito. Entonces de ahí, eso traía como consecuencia, o sea, ese confinamiento de la función de onda, es decir, la función de onda vive entre estas dos paredes. Ese confinamiento traía como consecuencia la cuantificación de la energía. Y acá va a pasar algo muy parecido. Pensemos una cosita. Si, como bien yo les puse acá, si phi, que depende de este ángulo, representa algo que tiene sentido físico, no matemático, sentido físico, quiere decir, phi es una función del ángulo, quiere decir que si vos acá pones el ángulo 30 grados, la función te va a dar por ejemplo, haces toda la cuenta, por ejemplo, supongamos que es una cosa complicadísima, pero una vez que pones 30 grados te va a dar un número la función, porque es una función escalar, ¿no? Bueno, suponete que pones 30 y acá el número te da 7, por decir algo. Cuando vos acá en vez de 30 grados ponga 30 más 360, o sea, pongas 390 grados, en vez de 30 pongas 390, te tiene que dar también 7, ¿no? ¿Por qué? Y porque 30 grados, el punto geométrico de 30 grados, es el mismo punto que 390 grados. Porque 390 es 30 más una vuelta. Cuando di la vuelta volví al mismo lugar, ¿no? Entonces, lo que cumple esta función, por ejemplo, es que en 0 vale lo mismo que en 2pi. Esa se llama una condición de contorno periódica. Bueno, hay una condición de contorno. Vimos que cuando había una condición de contorno en Schrödinger aparecía una cuantificación. Y acá también. Porque si phi en 0 es lo mismo que phi en 2pi, bueno, si ustedes agarran, esta es phi. Cuando acá pongan un 0, le va a quedar c. O si c vale 1, le va a quedar 1. Supongamos que c valga 1, que es lo que yo puse acá.
esto es lo que vale phi en 0, 1. En 2pi, bueno, valdrá lo mismo, vale un 1, pero se escribe así, e a la i b 2pi. Pero para que esto sea cierto, recuerden que e a la i b 2pi es coseno, ¿no?, de 2pi por b más i por el seno de 2pi por b, la fórmula de Euler, ¿no? Para que esto sea cierto, tiene que pasar que 2pi por b tiene que valer 0, o más menos 2pi, o más menos 4pi. Y ya de acá sale que mi b está cuantificado. Ya sale que b, como yo puse acá, es entero. B vale 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3. O sea, B es entero. Todo esto lo puse para que vean que en el átomo de hidrógeno aparece una primera semilla de cuantificación, que también está ligado, como en el pozo potencial, porque uno pone una condición de contorno, uno confina algo. A ver, hablemos así con los dedos. El electrón está en el átomo. Ya está. Está dentro de algo. Cada vez que aparece eso, que está dentro de algo y yo considero que no se escapó, aparece una cuantificación. ¿Está bien? Ese confinamiento hace que aparezca una cuantificación. Hay libros que demuestran eso. Nosotros acá en este curso no vamos a demostrar eso. Pero creo que el iceberg de física moderna, viejo libro utilizado en la Facultad de Ciencias Exactas, demuestra eso con cierto detalle, en forma matemática lo demuestra. Bueno, entonces ya sé que, bueno, acá después la volví a llamar, en vez de B la llamé M, porque uno puede ver que este M tiene que ver con el momento magnético del electrón. No sé si eso lo vamos a dar hoy o lo vamos a dar o se lo voy a dejar grabado en las clases que voy a subir. Este M está relacionado con el momento magnético del electrón, por eso se llama número cuántico magnético. No importa eso. Ya sabemos que phi está cuantificada con un numerito M. Es decir, hay varias phi's. Cuando M vale 1, cuando M vale 0, cuando vale 2, cuando vale 3, etcétera, etcétera. Bueno. Bien, acá dice la constante C se obtuvo normalizando. Bueno, eso no importa. La normalización es aplicar la condición de Bohr. Bohr, recuerden que identificaba el módulo de la función de onda con la probabilidad. Así que si yo integro la función de onda conjugada por ella misma entre menos infinito e infinito, en el caso unidimensional, o en nuestro caso, lo integro en todo el volumen infinito, la cuenta me tiene que dar 1. Bueno, una vez que uno hace eso, puede reescribir lo otro. Todo lo otro era lo que sobraba de la ecuación, que le quedaba igual a A. Bueno, y acá se hace otro reemplazo. En vez de la A, esta A es la que mostré acá, ¿no? Voy para atrás, es esta. En vez de A va a ser M cuadrado, porque eso sale de reemplazar la nueva solución, esta phi, en la ecuación 1, acá. Si reemplazo la phi en la ecuación 1, acá en esta, me queda que la A es M cuadrado. Y bueno, la A también es todo este bodrio. Entonces todo este bodrio es M cuadrado, que es lo que yo puse por acá. Todo este bodrio es M cuadrado. Bueno, acá está escrito por si acaso. Bueno, podemos reagrupar términos. La idea es seguir haciendo lo que yo hice antes. Es dejar ahora de un lado una función, fíjense, que depende ahora me quedó todo este bodrio, ¿no? Acá tengo cosas que dependen de θ y cosas que dependen de R. La idea es separarlo, por un lado lo que depende de R, como está acá abajo, y por otro lado lo que depende del ángulo.
bueno, entonces ahora esto, que es igual a esto, es otra constante, ¿está bien? De lo que yo puse acá. En la constante B, se puede ver que es esa B. Bueno, y después yo pasé para el otro lado el R que estaba dividiendo, lo pasé multiplicando. Bueno, ustedes pueden ver, revisar o mirar esta cuenta. Se llega a esto, si no me equivoqué en las cuentas, estoy seguro que no me equivoqué. Se llega a esto, a estas dos ecuaciones, donde la ecuación esta de acá abajo es una conocida ecuación matemática que se llama ecuación de Legendre. ¿Qué es esto? Y de las cuales se conocían soluciones. Bueno, lo que no pudimos argumentar es que además de eso el número cuántico m, que además de que el m está cuantificado, aparecen otros dos números cuánticos en toda esta historia, que son el n y el l. El n se llama número cuántico principal porque tiene que ver con la energía, con los valores de energía tiene que ver, y tiene que ver con esta coordenada r, así como el m tenía que ver con el ángulo. Y después está el L, que es otro de los números cuánticos, y se llama L porque tiene que ver justamente con el momento angular, con el L. Bueno, después de muchísima matemática, que está en algunos libros, se llega a esto, a que el n corre entre 1 e infinito, el L puede valer 0, 1, hasta n menos 1, o sea, hasta este menos 1. Y el m, en realidad, el que yo encontré antes, puede variar entre menos L y L. Esto, obviamente, no damos el detalle por lo que ya comenté. Es muy complejo. Los libros de introducción de estas materias introductorias directamente ni lo comentan. Bueno, acá aparecen cómo son, para que vean lo complejas que son las funciones estas que dependen del ángulo θ, que se pueden escribir así, de esta forma, donde esto que está acá son los polinomios asociados de Legendre, que tienen esta, o mejor dicho, que uno los puede sacar de acá. Por ejemplo, pone m igual 1 o m igual 2, entonces haría la segunda derivada de todo esto, donde el PL es esto que está acá abajo. Fíjense lo extremadamente complejo que es esto, ¿no? Esto que está acá es esto. Y esto que está acá es esto que está acá abajo. Y con esta fórmula de recurrencia yo puedo obtener todos los cosos estos, que son estos. Los meto acá y con esta nueva fórmula de recurrencia puedo obtener los denominados polinomios asociados de Legendre. Estos. Y con ellos los pongo acá y puedo obtener la función de onda que depende de θ. Fíjense, ¿no? Que es un poquito complicado. Bueno, la función de onda que depende de θ generalmente queda multiplicada por la otra, por la de phi, y a estas dos generalmente se la reagrupa en una sola, que es esta, que se la llama armónicos esféricos. Los armónicos esféricos es el producto de esta por esta, pero hay que acordarse de que esta función se podía escribir en función de dos números cuánticos, del L y del M. Y que esta otra se puede escribir en términos de solo un número cuántico, del M. El producto de estas dos, que es todo este bodrio que está acá, es esto, que recibe el nombre de armónico esférico. Bueno, el armónico esférico es todo esto que ustedes ven acá. Es todo esto. Algunos de armónicos esféricos
Bueno, son estos que están escritos acá abajo. Son funciones normalizadas, son armónicos esféricos normalizados, porque recordemos que la norma, las funciones de onda son normalizadas, tienen que ser normalizadas, porque la norma representa la probabilidad de encontrar a la partícula en todo el universo. Bueno, es 1, en alguna parte tiene que estar. En esta mecánica cuántica las partículas no se desintegran, así que en algún lugar deben estar. Bueno, no hay más nada de esto. Vayamos, estoy pasando esto muy rápidamente a la parte, siguiente. No mecánica cuántica, sino esta parte. Bueno, en la parte 10, que es la continuación de lo que mencioné recién, perdóname que los mareé. Bueno, hay una primera parte donde se vuelve a reescribir más o menos lo que ya se comentó, donde, acá nosotros resolvimos la parte que depende del ángulo o de los ángulos. Lo que se hace acá es, se muestra cómo es, no se resuelve nada tampoco. Se muestra la función radial otra vez y se muestra cuál es la solución de la función radial, que es toda esta cosa que está acá, que se escribe en términos de estas cosas, de estas funciones, que es esto que aparece escrito acá. Fíjense también lo complejo de esto, que estos se denominan polinomios asociados a Laguerre. Entonces esta sería la solución de la parte radial. Bueno, acá está la ecuación 3 de la clase anterior, es esto, ¿no? Bueno, algunas de las funciones radiales son estas que aparecen acá, R10, dependen de los dos números cuánticos, del número cuántico principal, el n, que tiene que ver con la energía, y el L, que tiene que ver con el momento angular. No estamos demostrando nada, se lo estoy contando. No estoy diciendo por qué tiene que ver con una cosa y con la otra. Lo estoy contando ahora. Estos R dependen de estos dos números cuánticos. Miremos un cachito la hojita anterior. Las R, las funciones, dependen del N y del L. N vale 1, 2, 3, todos los números naturales. Y el L puede valer 0, 1, 2, 3, hasta n-1. Entonces vos me das un n, por ejemplo 3. El L puede valer 0, 1 y 2. Si el n vale 2, el L puede valer 0 o 1. ¿Está bien? Entonces hay un montón de estas funciones. R sub nl, un montón. Bueno, algunas de ellas yo las escribí acá. El R10, el R20, el R21. En estas expresiones aparece este dato que se denomina radio de Bohr. Tiene unidades de longitud. Porque fíjense qué hay en la exponencial. En la exponencial está el número atómico, Z. Eso no tiene unidades. Y después está longitud. Y entonces este A0 debería ser longitud, porque uno no puede quedar E elevado a una longitud. El exponente de la E tiene que ser un número sin dimensiones. Si esto es longitud, A0 tiene que ser longitud. Si uno hace la cuenta, ese A0, le queda que vale todo esto, y le queda esta cantidad. 0,05 nanómetros, o también 0,5 Armstrong.
Y bueno, ese es más o menos el radio del átomo de hidrógeno. Ese radio más chiquito que obtiene Bohr en su modelo de Bohr anda por ese valor. Y de acá saco los valores de energía también, resolviendo la ecuación de autovalores, que eso no lo hicimos ni por casualidad, ¿no? Pero si uno resuelve la ecuación de Schrödinger aplicada al átomo de hidrógeno, saca estos valores de energía, que son los mismos que los del modelo de Bohr. Los mismos. Imagínense que después de tremendo bodrio que fue resolver eso que nosotros no hicimos, uno llega a los mismos resultados, que son resultados que se observaban, ¿no?, en los experimentos, ¿no? Cuando el electrón pasaba de un orbital a otro, liberaba energía que era proporcional al salto de energía entre un orbital y el otro. Y bueno, y si las energías de los orbitales son estos, ya vimos que el resultado pegaba muy bien con lo que uno observaba experimentalmente. Y esto tiene que ser así, porque si yo después de matarme resolviendo todo lo que mostré recién, que no resolví nada, ¿no? Pero si después de resolver eso yo encuentro un resultado experimental que no coincide con lo que me muestra, un resultado teórico, que no coincide con lo que me muestra el experimento, toda la teoría la tengo que hacer un bollo y tirarla más o menos a la basura. A veces algo se puede rescatar, se puede mejorar, bueno, pero obviamente, ¿no? A veces pasa eso, pero me refiero que los resultados experimentales son buenos, los resultados teóricos son buenos porque coinciden con los experimentales y no al revés, ¿no? La teoría puede ser muy linda, pero si no explica nada, no sirve para nada. Bueno, entonces, inclusive, bueno, claro, como los valores de energía son los mismos, obviamente obtenemos el valor de energía más bajo, que es el mismo que el que obtiene Bohr en su modelo, que coincide con el valor de ionización del átomo de hidrógeno. O sea, cuánta energía le tengo que hacer al electrón para liberarlo del núcleo del átomo de hidrógeno. Bueno, la energía es esto, ¿no? Bien. Acá están algunos gráficos de esas funciones, de la R10, de la R21, ¿no? Bueno, algunos dibujitos de lo que valen esas cosas raras que aparecen en el átomo de hidrógeno. Bueno, a las funciones de onda que nosotros obtuvimos, que era una parte, ¿se acuerdan que era el producto de tres funciones? Una R y otras dos, teta grande y phi grande. Y recuerden que teta grande y phi grande la multiplicamos y la definimos como esta solita, que es el armónico esférico. Bueno, ahora el producto de ella por el R, la que faltaba, a todo esto se lo llama orbital. Orbital. Claro, el orbital va a depender entonces de tres números cuánticos, porque R depende de estos dos y esta I depende otra vez de L y de M. O sea que el producto de estas tres cosas va a depender de N, L y M. Otra vez del número cuántico principal, la energía, del número cuántico el L, o sea, el momento angular, y del número cuántico magnético, el M. Bueno, con eso uno puede calcular la probabilidad radial, teniendo en cuenta lo que les dije antes, que la probabilidad, según el postulado de Bohr, era phi conjugada multiplicada por phi. Había que integrar eso y había que moverse entre lo que uno quiere. Si uno quiere la probabilidad radial, o sea, la probabilidad de que el electrón
ande en algún valor de radio o dado un radio R, ¿cuál es la probabilidad de que ande por ahí? En un entorno de ese R, más allá del ángulo, sin importar el ángulo, o sea, la probabilidad de que el electrón esté en el entorno de R0 o acá, ¿no? También en el entorno de R0, pero acá. El R0 es el mismo, ¿no? Esto es una circunferencia. Pero fíjense que cuando estoy acá los ángulos son otros. Entonces, para calcular esa probabilidad tengo que integrar en los ángulos que no estoy usando, por decirlo de alguna forma. Yo estoy mirando la probabilidad de estar en un entorno de R, de R0. Bueno, si uno hace la cuenta esta, utilizando una propiedad de los armónicos esféricos, su propiedad de ortonormalidad, así se llama, y me dice simplemente que esto vale 1. Bueno, me queda que la probabilidad es esto que tenemos acá. Estoy comentando todo esto, fíjense, no estoy haciendo ninguna cuenta, ¿no? Por ejemplo, donde está todo esto de los armónicos esféricos, con todas las cuentas bien detalladas, pero es todo muy largo, cuidado. Y es de la materia cuántica, no es de la materia introducción a la cuántica, es de una materia de cuántica, de la licenciatura. Donde está todo muy detallado es en el libro de Cohen Tanushi, de mecánica cuántica. Ahí está todo muy detallado, pero excede este curso, ¿no? Yo lo traje acá simplemente y lo muestro, lo pongo en exhibición, simplemente eso. Bueno, después, bueno, uno con eso puede calcular el valor medio, ¿no? El valor medio de una cantidad, ¿cómo se calcula? Pensemos en las notas, ¿no? Tengo 3 4, 2 7 y un 10. Bueno, puedo juntar los 4 por un lado, ¿no? Los 7 por otro lado y el 10 por otro lado. Y bueno, tengo 3 4. De 6 notas, 3 son 4. 2 notas son 6. 2 notas son 7, perdón. Una nota es un 10. Cuando yo hago esta cuenta, 3 sobre 6, son el número de casos favorables sobre el número total de casos. Eso se llama probabilidad, ¿no? Entonces esto que está acá es la probabilidad de que salga un 4. Lo otro es la probabilidad de que salga un 7 y por último está la probabilidad de que salga un 10, ¿no? ¿Está bien? Entonces el promedio se calcula así. El número por la probabilidad de que salga el número, ¿no? O sea, el número por la probabilidad de que salga el número y todo sumado. Bueno, acá la historia es la misma. Por ejemplo, la probabilidad, el valor medio del radio, o sea, el electrón en promedio, ¿a qué distancia el núcleo va a estar? Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, es el numerito, o sea, el radio, todos los valores posibles de radio, bueno, entre 0 e infinito, multiplicado por la probabilidad de esos valores. Acá en realidad iría la probabilidad de R, ¿no? Y yo puse de R0. No, la probabilidad de todos los radios. Bueno, si uno hace esa cuenta, le da esto, que fíjense que ese número depende del momento angular. Ese número depende del momento angular. En el caso de la teoría de Schrödinger, ¿no? Bueno. Entonces, aquí lo que vemos es, bueno, cómo es la densidad de probabilidad radial, o sea, la probabilidad radial por unidad de longitud, lo que está dentro de la integral, digamos, cuando acá hicimos esta cuenta. El integrando, si quieren, el integrando. Bueno, si uno hace el integrando,
le queda una cosa en realidad así. Y bueno, para ir rápido con esto porque no tiene mucho sentido, porque ustedes no van a hacer esta cuenta al detalle, no es de esta materia. Al final de cuenta, esa densidad de la probabilidad le queda dibujada acá en esta línea anaranjada, donde este es el valor medio, o sea, el radio medio es 1,5 a 0 cuando el L del átomo de hidrógeno, cuando el momento angular vale 0. Uno podría decir acá, pero ¿cómo? Si la teoría de Bohr me dice que el momento angular, para la teoría de Bohr el momento angular no era 0 nunca. Y porque del momento que el electrón está girando, ¿cómo va a ser 0? Pero acá sí puede ser 0 el L, porque el L valía 0, 1, 2, hasta n-1. Y alguien podría decir, pero ¿cómo, profe? Si el L vale 0, si el L vale 0, el momento angular vale 0. Entonces, ¿cómo puede ser que el electrón esté girando? Y yo le voy a responder, pero nadie te dijo que está girando acá. Estamos en Schrödinger. Ese modelo de electrón girando en torno a un núcleo es del modelo de Bohr. Modelo que no coincidía mucho con la realidad, o que por lo menos contradecía fuertemente al electromagnetismo, porque decía, bueno, está girando pero no emite radiación electromagnética. ¿Cómo puede ser que una carga gire y no emita radiación electromagnética? No puede ser eso. Pero esto es otra cosa, esto es Schrödinger. Acá el electrón no está girando. ¿Qué está haciendo, profe? No, nadie lo dice, no sé. Lo que muestra la función de onda, el módulo de la función de onda, es la probabilidad que tiene de andar por algún lugar. ¿Y pero cómo anda caminando por algún lugar? No, eso no lo dice. No lo dice. ¿Pero cómo puede ser? En alguna parte tiene que estar. No lo dice. No, la teoría de Schrödinger no busca el realismo científico, no intenta decirme qué hace el electrón, qué es. Si es una bolita, no, ni qué es, ni qué hace. Solamente como muchas teorías físicas, como la mayor parte de ellas, y más las más avanzadas, simplemente me dicen cómo se comporta. Y nada más. Y nada más. Es lo mismo que ustedes tengan un listado de cómo se comporta una persona. Por ejemplo, grita, qué sé yo, se ríe cuando ve el Chavo, y con ese listado que ustedes me digan cómo es exactamente la persona, o sea, la foto de la persona. Esto es lo mismo. Schrödinger simplemente da el listado. El realismo científico, que no está en esto, intenta buscar cómo es la persona, pero son dos cosas que pueden ser totalmente distintas. ¿Está bien? El electrón no se mueve, no gira, no hace nada. Cuando lo intento detectar, aparece en un lugar. Aparece en un lugar. La mayor parte está acá, en este radio medio. Este es el valor promedio. ¿Está bien? Este es el valor, como se dice, más probable. Pero eso es cuando está con momento angular 0. Cuando está con otro momento angular, acá no me acuerdo cuál puse acá, cuando está con otro momento angular, fíjense cómo cambia la densidad de probabilidad. Ahora hay dos lugares probables para encontrarlo. Una es a 0,8 diámetros de radios nucleares, radios de Bohr, y la otra es en 5,2 radios de Bohr. Y el promedio es 6 radios de Bohr. Fíjense qué distinto es todo esto. Qué distinto es todo esto
a esa idea que uno tiene de un electrón girando en torno a un núcleo, como si fuera un planeta, un satélite girando en torno a un planeta. Fíjense qué distinto que es, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Bueno, acá hay otras funciones. Bueno, acá n vale 1, cuando uno pone S, acá creo que lo había puesto, eso voy a la hojita anterior. S, el término S, que era lo que usaban los espectroscopistas, significa L igual 0, o sea, momento angular nulo. P significa L igual 1, o sea, tiene un momento angular. Y D significa L igual 2, y F significa L igual 3. Así que lo que yo había dibujado acá, R, este número 2 tiene que ver con la energía, estoy en el segundo nivel de energía, que coincide con el de Bohr, eso sí. Y P significa que el momento angular se saca poniendo en la fórmula L igual 1. Recuerden que el módulo del momento angular era la h barra por la raíz de L por L más 1. Bueno, entonces la formulita esta en amarilla corresponde a momento angular L igual 1, segundo nivel de energía. La formulita esta azul corresponde a segundo nivel de energía, momento angular igual a 0, algo que en el modelo de Bohr no existía, ¿no? Porque en el modelo de Bohr el electrón sí giraba en torno al núcleo. Acá no se sabe. Bueno, y acá están las otras algunas funciones. Energía 3, momento angular 0, qué sé yo, energía 3, momento angular 1. Bueno, esto mírenlo. Y después aparecen una serie de que se denominan reglas de selección. Yo acá dibujé los niveles atómicos, n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4, ¿no? Así sucesivamente. El electrón podría pasar de cualquier nivel de n a otro n, por eso dice delta n no tiene restricciones, puede pasar de n igual 6 a n igual 2. Pero sí tiene restricciones el delta L. El cambio en L puede ser más 1 o menos 1. Y el cambio en M puede ser 0, o sea, puede no haber cambio en M, y también ser más 1 o menos 1. Entonces, si uno considera los saltos entre niveles de energía del átomo de hidrógeno, este es el nivel de energía del estado fundamental, menos de esta energía no puedo tener según la teoría de Schrödinger. Pero, por ejemplo, el electrón puede pasar del nivel de energía este al nivel de energía este, o de este nivel de energía a este otro, o así todos estos, y cuando hace eso yo veo la línea que emite en rojo, la línea que emite en verde, la línea que emite en azul, en violeta y en ultravioleta. Lo veo la serie de Balmer, la que había observado Jacobo Balmer, el profe de física, ¿se acuerdan? Que veía esas líneas de emisión, que esas líneas las explicaba perfectamente el modelo de Bohr, pero ahora también las reencuentro en el modelo de Schrödinger. Y las reencuentro perfectamente, y no solamente encuentro esas emisiones, sino que encuentro emisiones en el infrarrojo y emisiones en el ultravioleta. Y uno va, mide y encuentra exactamente lo que predice Schrödinger. Exactamente. Bueno, imagínense que entonces la ecuación de Schrödinger podrá sonar raro. Resolver eso fue un tremendo bodrio donde participó más de un matemático avesado en el tema. Y después de todo eso yo encuentro lo que me muestra el experimento con una precisión espeluznante. Está bien, no por casualidad Schrödinger recibe por eso el premio Nobel de Física.
pese a que la ecuación de Schrödinger, las interpretaciones de qué es la función de onda, si representa o no representa la partícula, todo eso sigue en una nebulosa. No, sigue sin tener una... Bueno, yo esto lo hablo más con la gente de tema de física, ahora se lo estoy diciendo a ustedes como si fuera que se los dije. Toda esa parte interpretativa, que es lo que hay detrás de la función de onda, por ejemplo, en la mecánica cuántica, sigue siendo un problema. Pero las cuentas funcionan perfectamente. A ver, bueno, esto sigue. Bueno, acá hice un resumen. Los niveles de energía igual al que predice Bohr. Y quedan algunas cuestiones pendientes como cómo obtenemos los valores de momento angular, que después vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy, sin tanta cuenta. Cómo obtenemos en general las otras magnitudes físicas que no sean energía, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y después cómo se explica, solamente una idea, el desdoblamiento de las líneas de los espectros, que es algo que se observa. Nosotros no observamos, digamos, esto que ustedes ven acá es una imagen muy ampliada. Si yo le quito la ampliación a esta imagen, ustedes en vez de ver estas múltiples líneas, verían una línea sola verde. Acá verían una sola línea azul, acá también. Acá verían una sola línea roja. Pero si uno mira el espectro con mucha lupa, ve estas cosas. Las líneas aparecen en forma múltiple. Bueno, ¿quién es el responsable de esto? Tiene nombre. Es complicado. Por un lado es algo que todavía no vimos, que es el momento de spin, el spin, que yo lo voy a dejar grabado eso en otra clase. Y también está relacionado esto con el momento angular del electrón también. Bueno, hacemos creo que ya